comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. Al final la vocación es el estado en el que más te reconoces a ti mismo. Como Jesucristo ha caminado siempre a nuestro lado. Entonces, ¿el amor qué es? Darse. ¿A quién? A quien tenga delante. Y entonces yo tenía muchísimas ansias de entregarme a Dios. Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados, no se puede dar por personas que se lo sepan. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. Soy el padre Felipe Scott, soy peruano, tengo 58 años, voy a cumplir en enero y de ordenado tengo casi 29 años. Y soy de una familia de 7 hermanos con un gemelo que también es sacerdote y fundador también de una comunidad. Nací en mi familia y claro, uno no escoge su familia, pero Dios tenía todo en orden, en su orden, con su propósito. Y lo que pasó es que nací y mis papás, claro, como todos, hicieron lo mejor que podían, pero tenían sus heridas. Mi papá era hijo de alcohólico y él nunca se sanó de esas heridas acá en la tierra. Ahora está bien sanadito. Y mi mamá fue una mujer muy fría. Mi papá, como no había tratado su dolor, era un hombre que cuando se enojaba era muy violento, a mí me sacaba el alma a golpes, era muy duro eso. Y experimenté abuso físico, no había cercanía con ninguno de los dos. Entonces fui criado en un ambiente donde no había comunicación, no nos conocíamos de verdad, que es muy común tristemente, pero Dios te lo tenía todo planeado. De joven maldecía a mi familia y le reclamaba a Dios, ¿por qué permitiste que yo naciese en una familia así? ¿Por qué permitiste? Entonces, pero Dios sabía todo. Ahora no lo cambiaría por nada, después de ya haber experimentado la sanación de lo que se llamaría la herida paterna y materna. Entonces, emocionalmente me sentí como un huérfano, ¿ya? Ahora, en ese caso, uno cuando nace en ese estado, no sabe quién es, en su fondo, se siente muy solo. Entonces, como uno no sabe quién es, uno inventa quién es, pero no es auténtico. Entonces uno empieza, para mí me buscaba la imagen, me gustaba, yo era tenista y quería ser no tan bueno como Rafael Nadal, pero de mucho que decir, ni en mis sueños creo que llegaba ahí, pero me encantaba el tenis, sí jugué torneos de junior y todo, y yo quería ser como, en ese entonces, un jugador que se llamaba Guillermo Vilas, que tenía el pelo largo. Entonces, cuando uno no sabe quién es, uno inventa. Entonces, él tenía pelo largo, yo me dejé el pelo largo, ¿ya? Y entonces, cuando uno no sabe quién es, su identidad, ¿qué es lo que debe ayudar los papás a darle esa identidad? Y después de los 14 a los 20 años viví una vida muy movida, de mucho pecado, mucha rebeldía contra mis papás. Y Dios fue muy bueno. Porque de muy joven, que ahora mirando atrás ya soy sacerdote, a los 20 años tengo este encuentro con el Señor de una forma muy, muy especial, una forma estilo San Pablo, muy radical la conversión, que yo no sabía que lo buscaba a Dios. Ahora sí, Él me buscaba a mí. Entonces, lo que pasó fue que una noche, ya el pecado, que tuve una bendición muy grande, el pecado me sabía mal. Ya el pecado era amargo. Entonces ya dejaba este sabor amargo y un día, que todavía no sé por qué, me arrodillé y le dije al Señor, no sé quién eres y te entrego mi vida. Que eso me parece una oración un poco curiosa, de que nazca eso, te entrego mi vida. Ahora no sabía en qué me metía, ¿ya? Entonces el día siguiente yo decidí, iba a ver lo que hacía siempre, iba a ver una película pornográfica y ahí es donde escucho por primera vez la voz de Jesús. Y esto fue lo que escuché por primera vez. Si de verdad has decidido seguirme, tienes que parar esto. Decidí no ver la película y la noche siguiente, como por 4 noches, en una semana, empiezo a experimentar una experiencia fuerte de la presencia del Señor en mi cuarto.
tanto que perdía casi noción de lo que había alrededor de mí. Era su amor, pena por mis pecados, lloraba y lloraba por mis pecados. Me sentía amado por primera vez en mi vida, fortísimo. Y era tan grande que esa experiencia tan fuerte que yo pensaba, este cuarto va a terminar aniquilado, este dormitorio donde estaba. Y siempre eran las 2:30 de la noche. Me despertaba y ahí estaba. Era fuertísimo. Y el día siguiente le pedí a mi mamá una Biblia, nunca había leído la Biblia, y me empecé a devorar la Biblia. Y eventualmente ese proceso, bueno, cambiaron muchas cosas. Perdí muchos amigos porque ya dejé la vida de parranda, ¿ya? Y hacía un cambio muy grande. Y fue radical y muy rápido inicialmente. Es importante saber que Dios es realidad por excelencia. Y como Él es realidad por excelencia, Él tiene y quiere una relación con el verdadero nosotros. El verdadero tú y el verdadero yo. Entonces ahí poco a poco empezó a sacar a la luz el dolor. ¿Ya? El cirujano humano cierra la herida cuando va a terminar la operación. El cirujano divino, Jesús, abre la herida. Y ahí es donde uno empieza a sentir su dolor, que es tan importante. Entonces empecé a sentir mi dolor y tuve acceso a un terapista católico por un entonces, eso me ayudó. Pero después el Señor más que nada fue delante Santísimo, donde empecé a experimentar primero su interés en una forma muy palpable. Tuve una experiencia linda donde Él me pidió, ya estaba yo en el seminario, que fuese a buscar a 2 pañuelos y a regresar a la capilla a orar. Y era un día de oración en el seminario. Entonces me pareció curioso esa inspiración y dije, Señor, con el Santísimo expuesto, no sé por qué me has pedido que traiga 2 pañuelos. ¿Acaso uno no es suficiente? Yo sabía que iba a llorar, pero no sabía que iba a llorar tanto. Y dije, Señor, no me importa llorar, pero no hagamos escándalo. Entonces le dije, Señor, ¿por qué me has pedido 2 pañuelos? Y acá esto nos dice algo muy importante del Señor. Un pañuelo es para ti y un pañuelo es para mí. Entonces el Señor me empezó a mostrar en mis propias experiencias, es como si pude retroceder con Él, ya no mirar, esto es muy importante, ya no mirar mi vida, ya no revivir mis experiencias dolorosas solo, porque el que vive sin vínculo emocional y tiene la herida paterna y materna, se siente muy solo, emocionalmente un huérfano. Pero ya en la familia del Señor ya no haces nada solo. Siempre está Él con nosotros. Entonces empecé a revivir las experiencias con Él y claro, vi la reacción del Señor, cómo le afectaba, cómo le dolía verme ser maltratado. Y lo que pasa en esta sanación, esta herida, la sanación de estas heridas, es que es tan fuerte la experiencia, para mí fue así, que más estaba yo pendiente y mi sistema humano estaba más absorbido por el amor de Él y su interés y su mirada, su ternura, que ya lo que había pasado, el dolor, es como si se volvía humo. Entonces ya no lo sentía y era reemplazado por paz y gozo y seguridad que soy de Él, que soy de Él. Evitar el dolor aumenta el dolor. Y la gente no entiende eso. Y por eso hay tantas aberraciones, de tantas ideologías de género. Es todo dolor. Es todo dolor. Porque el órgano sexual es el corazón. Y si el corazón está maltratado, ¿ya? Pisoteado, negado, desconectado de uno, eventualmente va a buscar como sea sentir. ¿Ya? Pero Dios, como dije, Dios es buenísimo. No creo cómo no va a atendernos. ¿Ya?
Inicialmente mi familia pensó que yo me había vuelto loco. Mi gemelo pensó que había perdido un hermano. Me lo dijo. He perdido a mi gemelo. Ya no me conocía. Pero ellos notaron que tenía mucho gozo. Les pedía perdón por todo. Porque algunos hasta de rodillas. A amigos iba, si yo estaba en la universidad, porque era universitario en ese entonces, y si me encontraba con una chica con quien había pecado, dejaba mis libros, iba a hablarle y decía, le pedía perdón. Si había un joven con quien yo me había peleado a golpes, me acercaba a él y le dije, tal y tal día, por tal y tal razón, tú y yo nos agarramos, sacamos del alma y te quiero pedir perdón por eso. Entonces, mi hermano me veía que yo dejaba mis libros y me iba a hablar con la gente para pedirles perdón, reconciliarme. Y si las personas vivían en el exterior, les mandaba cassettes en ese entonces y les pedía perdón. Entonces fue muy lindo, fue muy lindo. Y para ellos creo que se asustaron, porque fue tan radical y tan rápido inicialmente. Entonces ya no veían que yo era parrandero, ya mi lenguaje cambió, se volvió ultra sano, ¿ya? Como en Perú hicimos zanahoria, ¿ya? Entonces fue lindo, bueno, estoy muy agradecido al Señor. Pero yo estaba de novio para casarme también, ¿ya? Con una caleña. Yo fui normal en un entonces, ¿ya? Entonces, y tuve que, claro, yo estaba planeando ya mi luna de miel, le había pedido la mano y nos íbamos a casar y todo parecía de película. Entonces, hasta que Dios, ¿qué pasó? Fui a un retiro con ella, con un grupo que nosotros participábamos todos los domingos. Era un grupo de jóvenes y jóvenes profesionales que ya están ejerciendo su carrera. Y fue con 5 biblistas. Entonces, participamos en estas lindas reuniones. Era precioso los temas profundos, temas de alma. Obviamente muy católicos también. Y ahí fue donde eventualmente le pedí la mano. Ambas familias están contentísimos, uno con el otro. Ella para mi familia era una hija, una hermana, y yo para ellos era un hijo. Entonces todo parecía que iba, pero todo en orden para el matrimonio. Sin darme cuenta que Dios permitió eso, y lo permitió porque yo tenía que experimentar en mi corazón que es posible, y también ahora para proclamarlo, vivir la castidad en una relación amorosa. Entonces le pedí la mano, nos fuimos a un retiro, antes de hacer el retiro prematrimonial, ya planeando nuestra luna de miel. Y ahí fue donde Dios, tomado la mano, agarrado la mano ahí de ella, me llamó y escuché su voz, que deje todo. Que fue para mí un shock, porque yo nunca esperaba, no estaba en mi pantalla, yo no soñaba ni por acá ser sacerdote. Entonces, que fue muy doloroso la decisión. Porque al comienzo yo no estaba cantando aleluya, estaba gritando ¿por qué? Y cuando sí le tuve que decir la verdad a ella, porque ella me notaba distraído, y hasta me preguntó, ¿es otro muchacho? Dije, no es mucho. La verdad es que yo ya quisiera que fuese otro muchacho, es un poquito más grande. Entonces ahí fue donde, llorando se lo dije, y terminamos abrazados llorando. Y yo sabía que no podía casarme con ella, que no iba a ser justo, y que tenía que intentar esto. Y claro, eso fue mi vocación, ahora lo sé, ¿ya? Y soy un sacerdote recontra feliz, pero recontra feliz. Pero las cosas han sido, como es todo, una sorpresa, porque es el plan de Dios, es misterioso. Cuando Isaías 55:8 dice, mis planes no son los de ustedes, ni mi manera de pensar. Eso es muy cierto. Entonces, eventualmente, ya recién entrado al seminario, recibo una invitación interior a ir a Lourdes. Y una semana antes que llegase, que iba a salir el peregrinaje, un vuelo de donde estudiaba, en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos, recibo, imagínense, en el correo, un sobre con 2 pasajes, con escrito, para mi hijo Felipe Jesús, el Señor. Ahora, obviamente alguien lo recibió. Y en una semana el rector me dio permiso
volé a Lourdes y fue en Lourdes donde recibí el llamado. Primero para el Ministerio de Sanación, antes de comulgar, fue fortísimo la experiencia, y a fundar la comunidad. Era seminarista. Primero buscar un obispo que a uno lo iba a tomar en serio, porque es seminarista. ¿Qué obispo va a tomar en serio un seminarista? Entonces, mi director espiritual me dijo, mira, aunque tengas que irte a la China, ahora que Dios te abre las puertas. Al comienzo yo no quise aceptar esto, yo siempre quise ser capuchino, franciscano. Y Dios, claro, eventualmente tuve que ya rendirme, levantar las manos, ok, ya, me entrego a ti. El inicio fue muy difícil porque sí encontré un obispo que fue muy difícil, fue un riesgo grande porque hablar con una persona que no conocías y el Señor, yo escuché mi oración, acá es donde quiero, y era en Tampa, Florida, que quiero que comience la comunidad. Entonces, sin conocer al obispo, me faltaba un año para ordenarme, voy a hablar con el obispo, tuve una sesión grande, 3 horas con él, y al último le digo, ¿me dejarías? No, ¿me ordenarías como sacerdote sin conocerme? ¿Eh? Y segundo, ¿me dejarías fundar la comunidad en tu diócesis? Y me dijo, sí. Y lo que le debes a tu diócesis, el dinero de los estudios, que eran $69,000, nosotros lo pagamos. Entonces Dios me abrió las puertas, ¿ya? Pero ahí después tuve que esperar hasta el 98. Me ordené en el 89, 98 comenzó la comunidad. Y comencé solo con mi pastor alemán, trabajando en una zona en Tampa muy pobre, muy peligrosa, de pandillas, prostitución, y era muy violenta en la zona. Y ahí comencé, solito. Por el primer mes lloraba ante el Santísimo. ¿En qué me he metido? Dije, ¿en qué me he metido? Porque hay diferencia de estar en una parroquia, yo había sido párroco. Entonces, ¿en qué me he metido? Entonces yo temblaba, y escuchando los balaceros y todo. Pero tenía mi pastor alemán que estaba hasta entrenado a atacar, entonces él estaba listo, ¿ya? Pero ahí poco a poco empecé a caminar las calles, a hablar con los que vivían en la calle, ¿ya? Pero nuestro carisma es sanar la familia. Ese es nuestro carisma de la comunidad. Y eventualmente, porque estuve en EWTN, el canal de la Madre Angélica, la gente empezó a enterarse de esta fundación que estaba recién en sus inicios, y empezaron a llamar y a hacer experiencias, hombres y mujeres. Yo había experimentado mucha sanación, pero lo que la gente no entiende hoy en día es que en muchos sentidos, aunque la familia dice que quiere sanarse, toma trabajo, toma esfuerzo. Y muchos están tan distraídos, y este es el plan del diablo. El plan del diablo es distraernos con cosas que no tienen valor eterno. El teléfono, los diferentes tipos de teléfonos, la moda, el éxito, lo externo, cosas que no te van a hacer de verdad feliz. Entonces, dicen que quieren sanarse, pero el proceso de sanación es doloroso, ¿ya? Es doloroso, porque el proceso de sanación incluye conversión. Entonces, si uno no quiere entregarse al todo, al Señor, Él no puede sanarnos, porque el proceso de sanación va a convertirnos, ¿ya? Y eso es lo que veo, es muy difícil. El mundo todavía no quiere sanarse de verdad. Obviamente hay excepciones, y hay excepciones en buena cantidad, pero en comparación a la necesidad. Ya, por ejemplo, y lo gracioso es que en mi comunidad, Dios nos ha enseñado, porque nosotros al comienzo de comenzar esta comunidad, nosotros fuimos a sesiones de grupo, de terapia grupal, como grupo, con un psicólogo. Y ahí tratábamos nuestros asuntos y ahí aprendíamos cómo vivir la vida familiar, especialmente cómo conectarnos emocionalmente, cómo sentir y compartir lo que sientes, que es lo que debe ser lo normal para la vida familiar, que uno es permitido sentir y divulgar lo que siente. Y ahí es donde hay intimidad sana, ¿ya? Entonces aprendimos eso. Ahora, si alguien fuese, yo quiero invitar a todos a visitar nuestra comunidad, cómo lo vivimos. El gozo es increíble. Ahora, también pasamos
muchas horas delante del Santísimo. De ahí nace todo, la adoración del Santísimo. Pero Dios se vale de lo humano, santifica lo humano. No dejamos de ser humanos, pero vivimos una vida familiar preciosa, preciosa, lleno de gozo, ¿ya? Llegó el momento donde teníamos que mandar a mis muchachos al seminario. El seminario donde vivíamos nosotros, cerca, en Florida, no era un seminario fiel a la iglesia, al magisterio, no era un seminario conocido por mucha oración. Entonces, unos sacerdotes de la facultad de ahí me aconsejaron que no mande a mis muchachos ahí. Entonces me puse a orar. ¿Dónde quieres que vaya? Entonces, como nosotros vivíamos una vida, y vivimos una vida muy, muy sencilla, como en Madre Teresa de Calcuta, ese nivel de pobreza, y los seminarios de Estados Unidos son muy lujosos. Entonces, ¿dónde íbamos a vivir? ¿Dónde íbamos a encontrar un seminario más sencillo? ¿Y dónde? Y fui a visitar unos seminarios en El Salvador, fui a visitar en el Perú, en diferentes partes del Perú. Y cuando en ese viaje escucho en el alma, en mi oración delante del Santísimo, hijo mío, regresa a tu país de origen. Y ahí fue donde hablé con el obispo y me dio permiso. Entonces llevé todas mis tropas, mi familia, mi comunidad al Perú, que no fue fácil, porque llegar a un país del tercer mundo, de Estados Unidos, era un shock. Porque inicialmente llegué, los primeros 3 meses me robaron 2 veces y la tercera vez fui secuestrado y me iban a fusilar. Esa fue la bienvenida que me dio mi patria. Fue muy duro. La experiencia fue obviamente un shock, un trauma, porque nada puede prepararte para un secuestro, nada. Es totalmente tan fuerte. Inicialmente estás en un estado de pánico. Es horroroso lo que inicialmente experimenté. Entonces, inicialmente uno está luchando, esto no puede ser, esto debe ser una pesadilla. Claro, no era pesadilla. Entonces le dije al Señor, se me ocurrió, claro, el Espíritu Santo, Señor, me has preparado toda mi vida para este momento. Y cada vez que te he dicho sí, fiat, me has preparado para que yo diga ahora fiat. Y yo en mi corazón grité fiat. Y de ese instante, así, sentí paz. ¿Cuál fue la lección? Cuando resistimos lo que Dios es su voluntad o lo que ha permitido, su voluntad permisiva es ahí, si estamos resistiendo lo que Dios está permitiendo, las manos de Dios están atadas. Cuando decimos fiat, sí, ahí Dios suelta su gracia para poder vivir la gracia, el evento tan horroroso, ¿ya? Es que sí, fue fuerte. Y ahí Dios me enseñó muchas cosas. La lección más grande que aprendí ahí, porque tuve una experiencia que fui llevado a la Trinidad. Dejé de estar en este mundo. Después de mi examen de conciencia, porque yo le dije al Señor, digo fiat y te entrego mi vida. Y ahí fui, hice un examen de conciencia y íbamos a una velocidad rapidísimo. Hasta que ya no escuchaba yo, me acuerdo, el tráfico. Entonces sabíamos que ya estábamos fuera de Lima, que es una ciudad de 10 millones de personas, donde hay mucho tráfico y no saben manejar bien. Entonces todo el mundo toca la bocina, ¿ya? Y entonces había silencio. Entonces yo sabía que estábamos ya, me imaginaba, en la carretera panamericana, que es en la costa que llega al desierto, porque toda la costa peruana es desierto. Y ahí, exacto, ahí donde estábamos. Y ahí es donde iban a hacer su trabajo. ¿Ya? Entonces ahí fue donde, después de haber examinado mi conciencia, de repente, ya preparado para morir, de repente tuve una experiencia mística con la Trinidad. Y pude experimentar los fatos del cielo. Fue increíble. ¿Ya? Y ahí es donde escuché estas palabras, que es una lección muy importante que me ha guiado para el resto de mi vida. Hijo mío, lo que te separa a ti y a nosotros, a ti y a nosotros, la Trinidad, el tiempo, tu vida acá en la tierra y el cielo, es un hilo. Entonces, especialmente en momentos de sufrimiento, Dios siempre está cerca. Y la cosa es vivir y poder recuperar el sentido de la cercanía de Dios en momentos
en pruebas, las pruebas de la vida, ¿ya? Y eventualmente Él es el que dicta lo que es, y te das cuenta, y Él tiene la última palabra. Eso fue la lección. Pero tienes que esperar hasta que llegue eso. Claro, en esa experiencia fue rápido. Que Dios los quiere más de lo que pueden imaginarse o soñar. Que Dios los busca con un deseo de locura divina. Que Él hace lo posible para buscarnos y encontrarnos. Lo posible, lo indispensable. Que nunca, nunca nos deja de amar y nunca deja de actuar. Él quiere nuestra total felicidad, más de lo que queremos nosotros. Él es el mejor de los padres. Tenemos por fin, me encanta decir, tengo una familia sana, y es la Santísima Trinidad. Y la mejor de las madres, que es Dios en su amor maternal a través de María. Entonces Él quiere mandarnos un tsunami de vida familiar y amor. Y Él quiere, por eso la Biblia habla del bautismo, renacer en agua y espíritu. Es un renacimiento en nuestra familia, una familia sana y santa, y aprender a vivir en la familia como hijos, en el Hijo Jesús, y dejar de vivir la identidad de huérfano en una familia herida. Ese es el proceso. Y Él quiere hacerlo. Y para eso fuimos creados. Y eso ya es el comienzo del cielo acá en la tierra. Porque rezamos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces Él quiere que saboreemos algo del cielo, Él, acá en la tierra. Y el que no ha experimentado eso, no sabe quién es, no es feliz y no tiene paz y gozo. Pero el que lo ha experimentado vive entre el cielo y la tierra siempre. Y lo más grande es la misa y la adoración del Santísimo.